Si ustedes son gente inteligente, se han dado cuenta de que el símbolo que usamos, el Partido Socialista Obrero Español en concreto, es el puño y la rosa. Y es un símbolo que aparece en muchos partidos socialdemócratas. La historia es, curiosamente, el PSOE no usó originalmente, obviamente podía haber utilizado, y esto es muy relevante, a mí siempre me ha parecido relevantísimo, haber utilizado la hoz y el martillo, la unión de los trabajadores del campo con los trabajadores de las industrias para tomar el poder proletario y todo esto que decía Carlos Marx, pero el Partido Socialista Obrero Español tuvo otro símbolo, que es este. Es el yunque y el tintero con el libro. Y la idea era el yunque, que representa el trabajo manual, y el trabajo intelectual. Y esto es probablemente debido a que el fundador del Partido Socialista Obrero Español, Pablo Iglesias, el de verdad, Pablo Iglesias Pose, era un tipógrafo, trabajaba con libros, trabajaba con la difusión del conocimiento y el arte. Entonces, este fue el símbolo del Partido Socialista Obrero Español durante muchísimos años. Y todavía lo encontramos en las sedes del partido. Yo lo recuerdo claramente. Y además aparecen en muchas formas distintas. Pero esto es el yunque y el tintero con las dos plumas y el libro. Bueno, el punto es que este puño con la rosa lo utiliza desde hace muchos años el Partido Socialista Obrero Español, y lo utiliza también la Internacional Socialista. Quizás nosotros fuimos un poco más, porque ustedes ven el puño de la Internacional Socialista es el derecho, y el Partido Socialista Obrero Español dijo, no, mira, sí, usamos el mismo símbolo, pero con el puño izquierdo, porque pues, somos de izquierda, ¿no? Me parece que tiene cierta lógica. Pero miren, que está a la izquierda, vamos a callar a silenciar los otros dos. Este fue el primer diseño del puño y la rosa. Y fue diseñado por un francés. Este concretamente es el que usa el partido belga, es el puño derecho, menos estilizados los dedos, etc. Luego se fue añadiendo una mayor estilización de los dedos hasta llegar a los dedos que usa ahora el Partido Socialista Obrero Español y muchos otros partidos del mundo. Por ejemplo, el Partido del Trabajo, que en este caso, y últimamente además, como ustedes habrán visto, se han puesto verdes las hojas, pues porque hay cierta vocación ecológica, cosa de buscarle simbolismos. ¿Qué significa?, me preguntaban. Bueno, la idea del diseñador fue unir el futuro que promete el socialismo, la socialdemocracia en este caso, con la fuerza y la solidaridad que se necesitan para conseguirlo. El puño no representa violencia, pero sí representa fuerza, la fuerza que da la unidad, la fuerza que da el trabajo del partido, la fuerza que da la capacidad de atraer el voto de mucha gente para poder hacer realidad todo aquello en lo que crees. Esa es la historia, pues, del puño y la rosa. Y el PSOE la convirtió en puño izquierdo. Y yo no me había fijado hasta que hice esta investigación ahora, que pues, originalmente un puño derecho. Entonces, ¿por qué? Porque incluso cuando en los actos del Partido Socialista, pues, se levanta el puño izquierdo, ¿no? De preferencia el puño con la rosa. Y es esto, es la idea de que se puede lograr, que se pretende algo maravilloso con los principios, con los ideales del socialismo: igualdad, solidaridad, justicia, libertad, y la fuerza de la unidad de trabajadores, de personas que piensan, incluso de gente que teniendo empresas
y dinero, consideran que el socialismo es más justo para todos. Y quiero recordarles que uno de los iniciadores del socialismo a principios del siglo XIX, cuando Marx todavía no era ni un espermatozoide, fue precisamente Richard Owen, que era un empresario, un industrial británico. Así que, entre otros muchos que participaron y que han hecho la historia del Partido Socialista, que ya he contado aquí, si la buscan historia del socialismo, la encontrarán. Entonces es la historia del puño y la rosa, que se adopta cuando adopta la socialdemocracia el Partido Socialista, que originalmente era marxista, como todos los partidos socialistas, y en aquel entonces, sin embargo, pese a ser marxista, opta por el yunque y la pluma y no por la hoz y el martillo.